1:7, por favor. Dice: así como están sentados honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Me llama la atención algo que dice este versículo: el temor de. Vamos a orar. Padre, en esta hora delante de tu presencia estamos y pedimos, Señor, que ministres por medio de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Que nos permitas escuchar tu palabra, que nos permitas, mi Dios amado, comprender lo que tú quieres darnos. Y que los versículos que hemos escogido sean el complemento de la bendición y la porción que hoy vamos a llevar a casa, Señor. Bendice nuestra vida, bendice nuestro corazón, bendice nuestras familias, bendice que nuestra relación contigo se fortalezca hoy con estos versículos, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Hay dos tipos de temor. El humano es un producto natural de la carne. ¿En qué momento has experimentado temor? ¿Frente a una araña? ¿Frente a un alacrán? ¿La soledad? ¿La oscuridad? ¿En qué momento han experimentado temores? ¿Algún temor, contador? ¿Es igual espanto con temor? Es muy parecido. ¿Cumplimos? El espanto es una acción, el temor es algo que se carga y se vive, permanente. El susto es como que no es Mande, es como una emoción negativa, una emoción que radica, pero va más inclinada, está entre lo que es la fobia y una emoción normal. El temor también está vinculado a pensamientos de no caer, no hacer algo que no quisiéramos. Es como un crucero de muchas emociones y sentimientos, pero es la contraparte de lo correcto, de lo positivo, de lo amable, de lo bueno. Por eso hay gente que le tiene temor a las arañas, a los alacranes. ¿A qué más le tienen temores? La enfermedad. Ese es algo normal, el temor es un producto normal. No lo hizo Dios para nosotros, sino permitió que el ser humano produciera los temores, porque gracias a eso tomamos medidas de precaución. Sí, Michelle. A los 100 pies le tienes temor. ¿A quién le tiene temor, hermana Lourdes? A los 1000 pies. A la muerte. A ver, Sidney. La altura. Pero no a la altura para que te dé mareo. Caerte. Hermana Tere, ¿a quién le tiene temor? Al agua. Yo, si eso se puede decir, somos tocayos. Pero yo no uso la palabra temor, yo le tengo respeto al agua. más técnico. Más técnico, eso. Hay que tenerle respeto al agua, ¿verdad, hermana? Yo me meto a un río, pero hasta los pies. Yo he escuchado que no dicen miedo, pues dicen, no es miedo, es precaución. Es precaución. Yo ni miedo ni precaución, respeto. Respeto al agua. Todos tenemos temores en nuestra vida, porque es un producto natural. Pero me llama la atención la parte literaria de la escritura. Dice el temor de Jehová, no a Jehová. Que hay una diferencia. Tú puedes tenerle temor a alguien porque te ha causado mal, porque su intención es, X razones. Pero la Biblia nos cambia eso y dice el temor de, porque es un temor que está dentro de ti, pero es producido por la presencia de Dios. Es un producto de tu relación con Dios. Es un producto de tu deseo de agradar a Dios. Por eso es que dice la sabiduría, la palabra, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No a. A puede ser contrario.
Tú y yo no debemos de tenerle temor a Dios, sino temor de Dios. Ese temor es el que nos va a mantener de manera correcta, y el temor tiene aliados según la Biblia. La Biblia nos habla de ese principio de sabiduría. La Biblia nos habla de ese principio de conocimiento. Y los versículos que he apartado solamente son de un solo libro que vamos a ver hoy. No vamos a estudiar muchos libros, solamente el de Proverbios. Porque yo quiero que el año 2023 comience a cambiar nuestra historia y vayamos aprendiendo a vivir en el temor de Dios. 6 cosas aliadas del temor. Una es la fidelidad. El temor de Dios produce en ti fidelidad. Hay hombres, hay mujeres fieles, pero no tienen temor de Dios. No se puede tener temor de Dios sin fidelidad. ¿Se puede ser fiel sin tener temor de Dios? Sí. Eso es fidelidad. Humanamente es un producto natural también. Pero no puedes decir, es que yo tengo temor y ser infiel. No se puede. No se puede ser temeroso de Dios y ser infiel. No se puede. Segundo aliado que tiene el temor de Dios es la integridad. Hay gente íntegra y no tiene temor de Dios, pero una persona que tiene temor de Dios por naturaleza es íntegro. No puede ser una persona lo contrario a la integridad. El temor de Dios produce integridad. ¿Qué es integridad? Ser auténtico en donde estés y con quien estés. No es ser imitador, no es ser clon, no es ser copia de alguien. Es ser auténtico, correcto, justo y muchas otras cosas más. Que en mi soledad y en mi vida pública yo siga siendo yo mismo. Eso es integridad. El temor de Dios tiene un tercer aliado que es la obediencia. Porque no podemos tener temor de Dios y ser desobedientes, no se puede. Hay gente que es obediente de igual manera, pero no tienen temor de Dios. Dile, pásame un vaso de agua y te lo va a pasar diciendo groserías, ofendiéndote, insultándote. ¿Obedeció? Sí. ¿Hay temor de Dios en él? No. Porque una persona que tiene falta de respeto no tiene temor de Dios. Un hijo que aún en burla, aún en broma, le dice cosas ofensivas a sus padres, no tiene temor de Dios. El temor de Dios produce obediencia por naturaleza y es un aliado del temor. Cuarto, el respeto. El cuarto aliado es el respeto. Hay gente muy respetuosa en la calle, pero sin temor. Groseros, que en su propio vocabulario son respetuosos, pero son groseros. Y lo digo porque a veces esas groserías ni ofendan al otro, hasta se ríe. Lo dijo con respeto y con cariño, pero fue grosero y eso no es temor de Dios. Pero el temor de Dios en su aliación con el respeto es para que tengas una vida de calidad, de buen testimonio, agradable delante de Dios, que ese es el siguiente, el último, de agrado. Pero vamos con el que sigue, que es responsabilidad. Si tú tienes temor de Dios, hay responsabilidad de lo que te toca hacer en todas las áreas de tu vida. No solamente con las cosas de Dios. Más bien las cosas de Dios debe de ser la suma de toda responsabilidad en tu vida. Que Dios tenga el primer lugar. El llamado de Dios, tu ministerio, tu deber con Dios sea el primer lugar en tu vida. El temor de Dios produce muchas cualidades más. Pero hablo de estos aliados que son partes prácticas que nosotros debemos esforzarnos por ser fieles, por ser íntegros, por ser obedientes, por ser respetuosos. Esto también nos toca a nosotros. Aunque es un producto, debemos de fortalecerlo y ejercitarlo. No porque ya el temor de Dios lo esté haciendo y lo esté produciendo y lo esté produciendo. Voy a poner un ejemplo. Con la tecnología en los carros, tú enciendes un carro y los que traen tecnología te dicen cuántos kilómetros
te alcanza ese combustible. Y cuando tú ya vas corriendo y de acuerdo a tu estilo de manejo, ahora actualiza el dato y dice, por ejemplo, el combustible que traes te alcanza para 400 kilómetros. Pero tú sigues corriendo 10 kilómetros después, dice, ya te alcanza para 450. Llega a un grado máximo que te dice que alcanza para 700 kilómetros. Y dices, oye, pues me la está multiplicando. No, es que por tu estilo de manejo te va a rendir más la gasolina. Pero tarde o temprano, aunque te marque que 700 kilómetros te va a rendir, tendrás que volver a cargar gasolina. Así es esto. El temor de Dios va a producir en ti que te rinda más todos los demás aliados. Respeto, fidelidad. Pero tarde o temprano tendrás que esforzarte en tu fidelidad. Te volvás a tener una recarga de obediencia, volvás a llenar tu corazón de responsabilidad y esforzarte para ser responsable. Porque hay gente que es temerosa de Dios, pero son fáciles a la irresponsabilidad. Son fáciles a evadir una tarea que se les puede encomendar. Sexto aliado es agrado, lo agradable. Porque cuando tenemos temor de Dios en nosotros, ¿qué se produce? ¿Agradar a quién? A Dios. Y después de a quién debo de agradar. Aplicamos la ley natural, universal, que dicen que digan de mí lo que quieran. Yo soy yo y sigo siendo yo y no importa que digan de mí. No. Hay escalas de agradabilidad. Una es a Dios. Segunda es a nuestra pareja. Tercera, a nuestra familia. Debemos de ser agradables en lo que nos corresponde. A Dios como su hijo, con lo que yo me visto, con lo que yo hablo, con lo que yo, todo lo que tenga y esté en mi voluntad hacer, que sea agradable delante de Dios. Hay gente que quiere agradar a la pareja, a la esposa, al esposo cuando ha fallado, cuando tiene una mala noticia que darle, cuando tiene que darle una sorpresa mala, sucia, negativa, que el carro, que las llantas, que la casa, que el dinero, no sé. Y trata de quedar bien para que cuando le dé la noticia, como que primero le da la sobada, ¿verdad? Como que primero pone el algodón con el alcohol para cuando va el pinchazo ahí de la jeringa. Pero yo hablo de esto que dice la Biblia, agradar a Dios. Agradar a Dios es que cuando yo me pongo una ropa, me diga, Señor, ¿me veo bien para ti? Eso debe de ser algo preocupante en nosotros. Agradarle a Él. Cuando voy a un lugar, oiga, compadre, comadre, le invito a mi fiesta, Señor, ¿me permites ir? ¿Te agrada que yo esté allá? Es agradable a Él. Dice Pablo, todo puedo hacer. Dice el apóstol Pablo, pero no todo. No conviene. No debo. ¿Puedo? Sí, puedo. Tengo boca, tengo manos, tengo pies, puedo comer, tomar, hablar. Pero no todo conviene. Eso es agradable. El temor de Dios produce ser agradable a Él. Mi abuelita le decía en su oración a Dios, Señor, enséñame cómo orar. Yo decía de niño, ¿y a poco no está orando? Enséñame cómo cantarte. Yo decía, a mi abuela le encanta cantar. Enséñame todo, enséñame. Y un día que le pregunté, ¿por qué tanto quieres que te enseñe? Dice, es que de esa manera soy agradable a Él. Y yo también aprendí eso después. Hay un canto que dice, dime cómo amarte, porque hay que ser agradables delante de Él. ¿Qué más produce el temor en nosotros? El temor produce fidelidad, integridad, obediencia, respeto, responsabilidad y ser agradables delante de Él. Porque eso nos ayuda a ser como Él quiere que seamos. Créanme que si ustedes mantienen esto, no hay demonio que les pueda estar de pie delante de ustedes.
los demonios se van a sujetar. Cuando ustedes hablen con alguien, la otra persona va a sentir el respaldo de Dios en tu vida, como no tienen idea. Vamos con los números para ver cuál es la siguiente cita y comprender cómo es el temor de Dios en nosotros. ¿Es el número 3? 3. ¿De quién es el 3? Sidney. Dice el número 3, Proverbios 3:3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. El temor de Dios es que nunca debe de apartarse de nosotros. ¿Cuál? La misericordia. Eso es lo que produce el temor de Dios en nosotros, que no se aparta su misericordia de Él para nosotros. Y nosotros hay que abrazarnos de la misericordia. Le fallamos a Dios. A veces mentimos, decimos algún chisme, algún error, tratamos de juzgar a alguien, cuestionar algo, pero la misericordia de Dios está ahí, que no nos lleva a juicio. La ventaja del temor de Dios en nosotros es que su misericordia está con nosotros cada día y nosotros debemos abrazarnos, no soltar la misericordia ni la gracia de Dios. Nunca se aparte de ti, iglesia, nunca se aparte de ti en el temor de Dios eso. Nunca te olvides que Dios es grande en misericordia. Eso es una de las garantías que produce el temor de Dios en nosotros, que su misericordia es exclusiva para nosotros. ¿Cuál es el siguiente número? 6. 5, Gael. 5, ¿verdad? No es particular, es general. El temor de Dios nos lleva a reconocerlo en todos nuestros caminos a Dios. Es decir, si Dios quiere, cuando Dios quiere, como Dios quiere. El temor de Dios en mí es decirle, Señor, está bien. No, voy a hablar algo. No exageremos diciendo, Señor, está bien que vaya yo por las tortillas, o que vaya Modesto, o que vaya aquella. No. Ay, no, Señor, dime quién va a ir. No. ¿Me explico? Es que en mis decisiones, el temor de Dios en mi vida es reconocer que todo se va a hacer si Él quiere. Que Él debe de estar en cada uno de los planes de vida. Y si algo llegó a estar mal, pero mi temor a Dios hará que Él enderece aquello que fue hecho mal. Imaginemos que un muchacho, una muchacha dice, es que me voy a ir a estudiar a una ciudad y no fue la voluntad de Dios. Pero el temor de Dios hará que esta muchacha no pierda el sentido ni el rumbo. Pero con el temor de Dios logrará el éxito. Y sin el temor de Dios logrará una carrera, pero un fracaso en la vida. Por eso el temor de Dios, nos hace reconocerlo en todos los caminos. Es la importancia de tener temor de Dios. Reconozcamos a Dios en todos los caminos. El siguiente número, 6. ¿Sí? No. ¿Quién sigue? 3, ¿no? El 3. Ya. Número 7, mi esposa. Sobre toda cosa guardada, ¿qué hace el temor de Dios en nosotros? El temor de Dios en nosotros nos hace valorar lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Su habitación. Guarda tu corazón. Iglesia, el temor de Dios nos hace guardar nuestro corazón, porque ahí habita su presencia. La gente que no tiene temor de Dios, la gente que no es temerosa de Dios, deja entrar a su corazón cualquier cosa de la vida que es tóxica, cualquier cosa de la vida que es basura, cualquier cosa de la vida que no tiene merecer ni lugar en nuestro corazón. Por cualquier cosa se amarga la vida, por cualquier cosa está amargando, chupando limón en cada momento. El temor de Dios lleva a comprender la importancia de qué voy a dejar aquí y qué no voy a dejar que entre.
¿Por qué? Porque no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque no me llevará a agradarle a Dios. Por eso la importancia del temor de Dios en nosotros, porque a través de eso guardaremos nuestro corazón. Hay amistades que no deben de ser parte de nuestro rol de amistad. De nuestros conocidos sí. Pero dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen buenas costumbres. Hay personas que no sería bueno que estén tan frecuentes en nuestra casa, porque van a entrar a nuestro corazón o están entrando a nuestro corazón y nos están dañando. Cada vez que se retiran, ¿cómo nos dejan? Irritados, molestos, no hay paz en la casa, estamos explotando por cualquier cosa, se nos olvidó leer la Biblia, nos dormimos y se nos olvidó dar gracias a Dios por todo. Nuestra relación con Dios pasó a ser afectada por esa amistad. Por eso el temor de Dios nos lleva a comprender el guardar nuestro corazón, porque con el temor de Dios podemos guardarlo, sin el temor de Dios no. Siguiente número. Después del 7. Nayeli, el 8. No, ese es el 10. Sí, el 8, ¿verdad? El temor de Dios nos hace apartar de nosotros varias cosas. Uno, perversidad e iniquidad. El temor de Dios nos hace ver cuando hay perversidad en un vocablo. El temor de Dios dice, don Pedrito, don Marcos, buenas tardes, nos estamos viendo después. Y don Pedrito, don Marcos dice, oiga, pero apenas estaba poniendo buena la plática, se estaba, ya no. Esto tiene que ver con el versículo anterior, guardar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tengo temor de Dios. Yo no quiero que mi oído esté escuchando de una boca de alguien que no es correcto. Pero vamos a ponerlo en primera persona, como lo dice el versículo. El temor de Dios en mí no me hace hablar perversidades, ni me hace pensar iniquidad. Que si alguien empezó a caer en juego de doble palabra y quiere que tú respondas en ese juego de doble palabra, ¿qué va a ser el temor de Dios en ti? Hablar la palabra sana, correcta y que no lleve el doble sentido. Y aunque ellos quieran inclinarse a hablar el doble sentido, tú vete por lo normal. Muchas veces en los trabajos que yo tuve, me tiraban zancadilla con las palabras de doble sentido. Y doy gracias a Dios que siempre detectaba a tiempo y me quedaba serio y callado. Me decían, hermano, ¿qué tienes? No es que estoy pensando qué estás diciendo. Estoy pensando cómo lo estás diciendo y no sé cuál es tu objetivo. Pero ahí estaban y estaban esperando que yo respondiera. Y no respondía. Era fácil como los otros. En un trabajo yo había estado, suplí el lugar de otro hermano de la iglesia que se fue a Estados Unidos y me dieron la oportunidad a mí de entrar a trabajar ahí. Me dijeron, pero va, el hermano fulano sí hablaba bien con nosotros. Ah, él. Pero yo no soy él. El temor de Dios nos lleva a apartar de nosotros lo que no agrada de nuestros labios a Dios. Hay palabras que no son groserías, pero ofenden al prójimo. Hay palabras que no son grotescas, no son agresivas, pero ofenden al prójimo. Aún ahí está el temor de Dios en nosotros. El que no tiene temor, le importa poco. Lo suelta y dice, es que yo soy claridoso, yo soy claridosa. Si quieres, ven y dice, no, tu mano, ya lo dije. No hay temor de Dios. Nos ofenden, nos lastiman.
Ahí funciona el temor de Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros para este 2023? Y de aquí en adelante, no el año 2023, es que nosotros tengamos un dominio en nuestros labios. Por eso la importancia de cultivar nuestra relación con Dios en el temor de Dios. ¿Cuántos aliados tiene? La fidelidad, la obediencia, ¿cuál más? Respeto, responsabilidad, agrado, falta una. Integridad. Por eso es la importancia de esos aliados, para cultivarlos, seguirlos ejercitando, para que el temor de Dios nos lleve a ser personas agradables delante de Dios. Siguiente número, ¿cuál es? ¿Qué número es? El 10. El temor de Jehová nos lleva a examinar nuestros pies, para que todos nuestros caminos sean rectos. Hace un rato hablábamos de que hay muchos caminos, pero el temor a Dios me ayuda a enderezar. Y dice un versículo que todo ayuda para bien. Pero en este sentido, Proverbios 4:26 dice que debemos examinar antes de tomar decisiones. Esto se da mucho en los muchachos que van a terminar la prepa, que van a terminar la secundaria ya. Es más, ya desde primaria un poquito, pero la primaria lo eligen los padres, ¿no? Te voy a llevar a tal secundaria. Pero ya después de la secundaria, a ver qué quieres, bachilleres, preparatoria, ¿qué más hay? El Cebeta, el Cebetis, Conalep, y como que el muchacho empieza a decidir. Le dije yo a mi hija mayor, dije, mira, no hay problema, si quieres meterte a bachilleres, métete, y si no te gusta, te metes a la prepa después. El dinero Dios nos los va a dar, pero el tiempo no regresa. Tú decides. Y me dice mi hija, ¿y qué me propones tú? Yo te propongo lo siguiente: aprovecha el tiempo y busca algo correcto. A mi segunda hija le dije lo mismo y dice, yo me meto a bachilleres. Y ahora que nos trasladamos para acá, se dio cuenta que no es fácil revalidar los estudios de un bachilleres a otro, que se lleva su tiempo. Llevamos ya el primer semestre del ciclo, no se puede. Es prácticamente perder todo el ciclo. ¿Qué vamos a hacer? Le dije, ya tengo tu plan B, no te preocupes. Hay momentos que hay que tomar decisiones y por eso el temor de Dios nos lleva a examinar nuestros pasos. ¿Qué vamos a hacer? Ya terminamos preparatoria, bachilleres, cebetis. Ahora, ¿qué vamos a estudiar? No sé. Pues mientras estudias, ¿qué te parece? Estúdiate la Biblia, ¿no? Mientras le piensas, a ver qué pasa. Hay gente que está en una carrera y no sabe ni por qué la estudió, pero están contentos porque tienen el título, están titulados, tienen su cédula profesional y están moviendo los bolillos en una bicicleta, ¿verdad? Le hallaron más productividad con la panadería. No estoy hablando en contra de eso, es correcto, porque el hombre tiene que ser trabajador. Creo que algunos conocen de ustedes a unos que son médicos y son arquitectos. Yo conozco un maestro, uno de mis maestros vende lotes todos los días en tierra caliente. Y lo he visto regresar a casa a las 11:30 de la noche, va en su triciclo. Y es maestro de la preparatoria. Y director. O sea, no es malo eso. Es bueno. Pero hablo de que hay momentos en la vida que debemos buscar la voluntad de Dios. Y eso es lo que hace el temor de Dios. Examinar nuestras sendas de nuestros pies. ¿Sí? Para que todos nuestros caminos sean agradables, sean rectos delante de Dios. Siguiente número. 6. ¿El 6? ¿No es el 12? No, voy yo pues. Sí. Número 12. La segunda parte del versículo, los perfectos de camino les son agradables. Hay varios tipos de poesía hebrea. ¿Sí? Y esta es una de las que tienen una mitad de un mensaje independiente. Dice el versículo 20 de Proverbios 11, abominación son a Jehová los perversos de corazón. Pero vayamos por la parte del otro lado del versículo. Mas los perfectos de camino les son agradables.
¿Sabes qué produce el temor de Dios en ti? Perfección. Estamos hablando de buscar a Dios para tomar decisiones. Eso es perfección. El temor de Dios en nosotros nos hace ser agradables a Él. Porque nuestros caminos, Él es el que nos ha ayudado a elegirlos y todo va a ir bien. Una hermana le decía al pastor, pero ¿por qué usted dice que él es mi esposo si está todo feo? En la iglesia nadie lo quiere, tenía 36 años el muchacho. Era trabajador, tenía su propio negocio, era un hombre emprendedor, trabajador, muy activo. No sabía predicar mucho, pero el muchacho con tal de agradar a las muchachas se esforzaba y predicaba. La última vez que predicó fue 15 días antes de casarse. Ya creo son abuelos y no ha vuelto a predicar. Pero él quería agradarle a una muchacha de la iglesia, y cuando Dios le dijo con quién, ella pues obedeció a Dios. Pero cuenta el testimonio, ella dice que no. Feo, no hombre, tenía todo, era el hombre más feo de la iglesia. Estaba en el altar y estaba esperando que mi papá dijera, ¿hay algún impedimento para cancelar la boda? Porque mi papá los casó. Y ella estaba esperando eso para ella decir, yo no me quiero casar. Y le dijo por última vez a Dios, Señor, si él va a ser mi marido, hazme verlo hermoso, pues. Y dice que lo volteó a ver y era otro hombre. Así es que, y en la película se ve, porque me tocó ver después la película, le cambió el rostro. Primero estaba bien seria y amargada de cara. Después de eso, cambió su rostro y una sonrisa. Y lo miraba cada rato, y lo miraba cada rato, y lo acariciaba cada rato. Y le dice a mi papá, le dijo a mi papá, espérate, ya que termine la ceremonia. Pero es que nadie sabía lo que estaba pasando en ella. Dios hizo cambios. El temor de nosotros nos hace ser agradables a Dios. ¿Sí comprenden? El temor de Dios en nosotros nos hace ser agradables, amados. A partir de ahí le dijeron, oye, pero ¿por qué hiciste ese cambio? Dice, es que pasó esto. Y dio su testimonio. ¿Qué número sigue? 15, mi hermano Juan. Vamos a ver qué nos dice el 15. El corazón del justo piensa para responder. Eso es lo que hace el temor de Dios en nuestra vida. Nos hace pensar antes de hablar a la ligera. Sin el temor de Dios, apenas nos están diciendo algo y estamos respondiendo. Pero con el temor de Dios nos acordamos que la Biblia dice, la blanda respuesta quita la ira. El temor de Dios nos hace pensar antes de responder. ¿Sí? Eso es lo que hace el temor de Dios en nosotros. Siguiente número. 16. Hermana Jessica, 16, ahí está. El temor de Dios nos hace encomendar a Dios nuestras obras y nuestros pensamientos serán afirmados. Creo que los versículos que han estado hablando ustedes y escogiendo tienen que ver mucho con decisiones y planes en la vida. Iglesia, Dios nos está hablando. Dios nos está diciendo que debemos pensar y considerar nuestros caminos, nuestras acciones. No estoy hablando de caminos errados, equivocados, estoy hablando de considerarlo en nuestros planes de vida. Porque esto tiene que ver también con los otros versículos. Las decisiones que tomamos deben de ser de acuerdo a su voluntad, de encomendar a Él lo que Él quiere, lo que Él desea para nosotros. Mencionaba el testimonio de esta mujer porque ella no quería ese muchacho, pero había algo que a ella le decía, cásate con él, cásate con él. Y obedeció a Dios, pero estaba siendo sincera, lo veo feo, pero obedeció a Dios. Ella es una mujer de Dios y él es su chofer. Y hacen un gran equipo. Siguiente número. 22, modesto. 22, modesto. El temor a Dios nos hace hacer justicia y juicio. Dice el versículo, hacer justicia y juicio es a Jehová
más agradable que justicia y juicio. ¿Qué es justicia o justo? ¿Qué es juicio? Hacer un criterio correcto en una decisión. No dar preferencia, no inclinarnos por alguien y despreciar al otro. Hay que ser neutros. Pero el punto neutro no siempre es lo justo, porque es muy probable que lo justo sea la razón de una persona y tengo que decirle al otro, mira, él tiene razón, ella tiene razón. Lo justo es un punto de integridad que agrada a Dios. El temor a Dios nos hace vivir en justicia y pensar de manera correcta ante una situación en la vida, como padres, como hijos, en todos los aspectos. A los hijos se les hace fácil juzgar a los padres. ¿Y yo por qué? ¿Y yo para qué? Y queremos que manden al otro, que manden a la otra, porque no queremos hacerlo nosotros. Temor a Dios nos hace obedientes y responsables. Siguiente número. 24. ¿Y quién? Se omite el nombre. Tú escogiste el 24. Dios nos está hablando. Y nos está diciendo Dios que inclinemos nuestro oído y oigamos las palabras de los sabios y apliquemos nuestro corazón a la sabiduría. Aquí están los sabios. Estoy diciendo que estoy analizando todo de manera general. Todo. Y creo que Dios nos está hablando con el temor de Dios. Que nuestro temor a Dios o nuestro temor de Dios va a crecer en esa área. Va a crecer en ese momento cuando nosotros tomemos a Dios en nuestras decisiones y, como dice este versículo, siempre escuchar a los sabios, oír las palabras de los sabios, la escritura. Es bueno que los jóvenes presten atención a los adultos, pero que escuchemos a los adultos. Gracias a Dios que yo no tengo recuerdos tristes, amargados, porque me gustaba analizar la escritura y escuchar a los adultos. Desde muy pequeño me gustaba hablar con los ancianos, hacerles preguntas, cómo se enamoraron, cómo era su vida, de todo, para que me abriera un panorama mejor de la vida. Recuerdo a mi padre que dijo, desde niño yo ya tenía los nombres de mis hijos. Y órale, pero tengo un tío, y aquí mi esposa ya lo sabe. Bueno, tengo dos. Ya no añado quién es más porque me voy a ver mal a lo mejor. Que dentro de todas sus hijas estaban el nombre de sus ex novias. Mi padre todo lo contrario. Mi padre cuando ya estaba casándose, él ya tenía en su mente estructurado qué tipo de vida iba a tener. ¿Sí me explico? A mi padre lo juzgaron mis tíos. Mi padre fue el más chico. Mi abuelo tenía 75 años cuando mi padre nació. Era el más chico. Imagínense, 75 años. Era su bisnieto, ¿no? Lo consentían demasiado para mis tíos. Pero mi padre no fue ningún consentido porque le entró a la tarefa igual que los adultos grandes. Aprendió a trabajar el campo igual que los adultos grandes. Mi abuelo no fue un consentidor por ser el más pequeñito. Para nada. Le aplicó la misma ley que a los adultos, el trabajo y la responsabilidad. Y doy gracias a Dios porque con esa formación yo crecí, me gustó. Yo me sentaba con mis abuelitas, que son las que me quedaron por muchos años, y hablar con ellas, porque yo quería aprender de los adultos, de los sabios. Siguiente número. 25. Hermana Teresa, usted escogió el número 25. El versículo que Dios nos va a hablar a través de usted, de este versículo dice, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. El temor de Dios en nosotros nos hace aplicar nuestro corazón y obedecer lo que dice su palabra. Sin el temor de Dios lo leemos y se nos olvidó. Pero el temor de Dios nos lleva a aplicarlo. Con el temor de Dios lo leo, lo analizo y digo, lo voy a hacer si Dios me da fuerzas. Sin el temor, un versículo más que hemos leído. Es bueno lo que Dios nos está hablando, que necesitamos alimentar nuestro temor.
prestar atención, escuchar lo que dice su palabra, porque de ahí tendremos muchas respuestas y soluciones en la vida. Siguiente. 30, la hermana Lourdes. 30, la hermana Lourdes. ¿El 29? Perdón, 29. Gracias, Keila. Dice Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón. Pero no tan solo eso. Miren tus ojos. El hombre puede venir a una iglesia, entregarle su corazón a Cristo, pero no volver a caminar con Dios. Hemos escuchado gente que dice, en tal campaña se convirtieron 300 personas. ¿Y dónde están? Congresos, ¿cómo se llaman? Conciertos. ¿Cuánta gente recibe a Cristo? O sea, llegaron a la primera parte, le dieron su corazón, pero no siguieron a Dios. El temor de Dios nos hace dar ese segundo paso, mirar los caminos de Dios, pero entregarnos por completo a Dios, no a medias. No solamente por esta etapa que estoy viviendo. Hay personas que vienen a Cristo solamente cuando están enfermos en casa alguien. Se bautizan y por cada enfermedad van dando un paso más. Unos se convirtieron por una enfermedad, se alejaron. Volvieron a sanar, se bautizaron y se alejaron. Después tuvieron un problema económico, se acercaron, lo solucionaron y se alejaron. Y así van por etapas. No sé hasta cuántas más quieren esperar ver para que Dios los tenga por completo. El versículo 26 dice que nuestro corazón tiene que ser para Dios y nuestros ojos tienen que ver los caminos de Dios. Versículo 30, la última cita es 30, la hermana Lourdes. Dice el versículo 28:1 de Proverbios: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado. ¿Sabes qué produce el temor de Dios en tu vida? Que seas como un león. ¿Cómo duerme el león? ¿Cómo duerme un perro? Se echa. ¿Pero han visto cómo duermen los leones? ¿Cómo duermen los leones? En videos, obviamente. Duermen boca arriba con las patas abiertas. Cuando un león está así, está disfrutando su sueño. En la posición que nos acostamos y dormimos, habla de mucho de nuestro estado de ánimo. El león es uno de los animales más confiados que hay en el reino animal. ¿Hay otros animales más veloces que el león, sí o no? Sí. ¿Hay otros animales más fuertes que el león? Sí. ¿Hay otros animales más feroces y más peligrosos que el león? Sí. Hay muchos animales mejores que el león, pero el león no tiene ningún temor en su naturaleza. No le importa rasgarse el cuero con otro león. Defiende su manada. El que tiene temor de Dios es como el león. No le tiene miedo. No le tiene miedo a muchas cosas. Y no hablo de esos temores humanos que estábamos mencionando al inicio. Estoy hablando de muchos otros temores que nos abrazan, que no son nuestros. Hay temores que llegan a nuestra naturaleza que no son nuestros. Por ejemplo, la inseguridad que se vive produce temor. Ya no queremos salir en la noche. ¿Ese temor es nuestro? No, es un temor social. Pasamos por una situación ante la delincuencia organizada, un familiar lo pasa y nosotros somos atemorizados y tomamos precauciones. ¿Sí me explico? El temor nos hace poner cámaras de seguridad fuera de la casa. El temor nos hace actuar preventivamente. Esos temores que nos abrazan, pero esos temores son los que dice la Biblia. Dormiremos, estaremos como el león, porque es el temor de Dios que produce esa confianza en nosotros. ¿Sí me estoy explicando? El temor de Dios debemos nosotros alimentarlo con nuestra oración.
Y como decía la cita de Proverbios 25, dijo la hermana, ¿verdad? Aplicar nuestro corazón a la enseñanza. Debemos nosotros comprender lo que Dios quiere. ¿El perro cómo duerme, pastor? El perro, echado de lado, Inseguro. inseguro. Con cualquier patín. Exacto. Ni duerme. Ni duerme. ¿Se dan cuenta? Y para acabar su energía lo tienen que llevar a dar unas vueltas para que pueda consumir y agotar su energía. Porque también los perros se estresan, imagínense. ¿Se dan cuenta? Pero la Biblia nos habla que debemos ser como los leones. Pero eso solamente lo produce el temor de Jehová. Regreso a los aliados del temor. Fidelidad, integridad, obediencia. Para lograr todo esto, necesitamos prestar atención a lo que dice la Escritura. Las citas que Dios les puso en su corazón a ustedes no son particular. No es para usted en particular, es para toda la iglesia. Porque Dios quiere que tengamos presente lo que es el temor de Él. Hay más citas que podríamos haber escuchado, pero Dios puso ese número en tu corazón. Es porque esas son las que Dios quiso hablarnos hoy. Que lo consideremos en nuestras decisiones. ¿De acuerdo? Pónganse de pie, vamos a orar. Sí. Número 5. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Otro número? Ok. Vamos a orar. Padre, vengo delante de tu presencia, Señor.